Muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más. Este es otro video muy interesante porque vamos a estar hablando hoy del Galaxy Watch 4. No es el último, pero yo creo que no hace falta comprar el último para hablar de lo que vamos a hablar. Inclusive tampoco creo que haga falta dar el cambio. Yo podía haber comprado el 6, pero mejor me voy a esperar el 7 a ver, porque las diferencias no son muchas y eso lo vamos a estar viendo aquí. Aquí vamos a estar viendo los pros y los contras. Primero vamos a ver todas las ventajas que he podido tener utilizando el reloj, y después al final vamos a estar viendo los contras que me ha traído también y cómo lo he resuelto. Así que si usted está en la misma situación, pudiera resolverlo de la misma forma. Así que empezamos. Con este puedo hacer todo lo que pudiera hacer con el Watch 6, incluyendo la instalación del último sistema operativo, que en el website te dice que solamente se puede instalar en el Watch 6, pero no. También me llegó la actualización aquí, lo instalé y funciona perfectamente con todas las opciones que te da. Las diferencias son pocas. La razón por la que lo compré fue porque puedo usar menos el teléfono, recibo notificaciones, llamadas y puedo responder las llamadas ahí mismo y hablar directamente desde él. Pero eso no es todo, y eso quiero contarte en este video, los cambios positivos y negativos que he experimentado. El Galaxy Watch 4 salió al mercado en el 2021 con un cambio del sistema operativo de Tizen a Wear OS. Con un precio de $250, solamente se puede usar con Samsung. Eso es algo que quisiera que cambiaría en un futuro, porque la anterior generación, el número 3, funcionaba con iPhone. Hay versiones en Bluetooth y conexión LTE. Quiere decir que hay algunos que tienen Bluetooth solamente y hay otros que son un poco más caros, no mucho, pero tienen Bluetooth y además conexión para ponerle una línea y que funcione y AT&T. No hay otra marca de teléfono de compañía de teléfono que venda líneas para ello. Así que en caso de que lo compre, debería pagar una mensualidad de $15 con la versión LTE para que pueda tener internet sin necesidad de estar conectado al teléfono. Y bueno, dejando a un lado las especificaciones, la primera ventaja es que no tengo que usar el teléfono para ver los mensajes y notificaciones que me llegan, y puedo responder y llamar directamente del reloj. Si estás trabajando y te llaman, solamente tienes que responder por el reloj, y ahí puedes llamar porque también tiene un speaker interna que tú puedes hablar y te pueden hablar sin sacar el teléfono del bolsillo. Esto es un cambio enorme porque de otra manera tienes que sacar el teléfono del bolsillo para ver quién te está llamando, coger la llamada, ponértelo en el oído, hasta para ver la hora tienes que sacar el teléfono del bolsillo para ver la hora, cuando aquí nada más hago así y ya sé la hora. A la verdad es muy práctico y lo he empezado a usar mucho en el trabajo, que me llaman y hablo por aquí mismo, y porque no tengo audífonos. Quizás si tengo audífonos ya puedo coger la llamada directamente. Y si tenemos la versión LTE, que es la que tiene la línea, aparte de que podemos recibir llamadas directamente en el teléfono, un día que el teléfono se nos quede en la casa o salga con poca carga para el trabajo y se nos quede sin carga en medio de algún lugar, podemos llamarle aquí directamente, no importa que se nos quede el teléfono sin batería. Aquí ya funcionan todas las aplicaciones, podemos hacer llamadas, mandar mensajes, buscar cosas en internet. Funciona Google Assistant, que la puedo apretar y decirle que llame a alguien y no tengo ni siquiera que tocar nada, ningún botón. El segundo punto que veo que he mejorado muchísimo, que me ha ayudado el reloj, es mantener un récord de mi actividad física. A la hora de correr, rastrea tu asimetría, tiempo de contacto, regularidad vertical y rigidez en cada una de tus carreras, lo que puede ser útil para cuando intentas mejorar tu forma de correr. Ellos dicen que esto solo funciona en el 6 y también en el sistema operativo Wear OS, pero no. Instalé el Wear OS 4, en el 4 me llegó la notificación normal. Ya una vez instalado el software en el reloj, que me llegó normal como me llega otra actualización, ya tienes acceso a todos esos beneficios. Yo pensaba que mientras más rápido, más grasa quemaba, mientras más rápido corría, pero con el reloj dicen ellos que no. Con la nueva actualización que salió, te crean una zona de frecuencia cardíaca personalizada que permite saber en qué frecuencia cardíaca se quema más grasa, que es en el nivel 3. Esta función tiene en cuenta tu estilo de vida, cuerpo, resistencia cardiovascular y régimen de entrenamiento al crear su zona. Y esto me lleva al próximo paso, que es la motivación. La motivación es algo que prácticamente a todos nos hace falta. Es verdad que empezamos haciendo ejercicio un día muy motivados y de momento hay días que no tenemos deseo de hacer ejercicio porque llevamos cansados por esto, por lo otro. Pero con el reloj es un paso más, nos motiva un poco a hacer ejercicio, porque una vez que lo llevas todo el día, él te cuenta los pasos y te dice cuántas calorías has gastado.
y si no has llegado a gastar lo suficiente, te motiva a salir y correr, a caminar hasta que gastes lo que tienes que gastar, lo que te propusiste. Por ejemplo, si tienes 300 calorías para gastar en el día y no las gastaste en el trabajo, llega por la tarde, aunque sea sal a caminar, a hacer alguna actividad física para gastar esta cantidad de calorías en el día. Cosa que es muy importante para aquellos que les pesa a veces salir, y también mantiene un récord de todos los ejercicios que uno hace a raíz del mes, y al final del mes te da un pronóstico, te dice exactamente cuál ejercicio hiciste, cuántas veces saliste a correr, cuántas calorías gastaste en todo el mes o en la semana si tú quieres. Otra característica muy importante es que monitorea tu salud, que según Samsung no funciona con otro teléfono que no sea Samsung, porque tienes que instalar la aplicación Samsung Health en tu teléfono, y de ahí es que empieza a funcionar. La serie Galaxy Watch 4 ofrece una función de electrocardiograma y realiza un seguimiento de todas las actividades básicas de salud que esperaría. Realiza un seguimiento de sus pasos, quema diaria de calorías, la caloría activa, la distancia, el tiempo, el sueño, los niveles de oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca activa y reposo, y del estrés también. Y una de las que yo creo que es muy importante es el monitoreo del sueño. Te da sugerencias de cómo dormir mejor y te graba si quieres los ronquidos por la noche para poder eliminarlos, diciéndote qué cosa te resulta más útil para que puedas eliminar los ronquidos. Con respecto al sueño, una pregunta que nos haríamos es: ¿y por qué voy a tener el teléfono para dormir? Bueno, ya cuando lo tenemos para dormir te dice exactamente a qué hora te estás acostando y a qué hora te estás levantando, y te analiza el sueño, el oxígeno en la sangre, te analiza los ronquidos también, y al final de la semana te da un estimado de más o menos qué deberías hacer para mejorar tu sueño. También te da una puntuación de cómo estás durmiendo, y si hay algún problema que no te deja dormir, quizás el reloj te pueda resolver ese problema o te pueda dar una sugerencia de cómo hacerlo. Sería a lo mejor acostarte más temprano, levantarte un poquito más temprano o más tarde, en dependencia de la hora. Siempre te dice que hay que mantener la misma hora de levantarse y acostarte, dormir más de 7 horas y no más de 9. Te dice el sueño tiene diferentes fases, y en cada fase te registra cuántas horas tú estás durmiendo en cada fase, cosa que resulta útil. Cuántas veces te despiertas por la noche, quizá haya algo que te esté perturbando, entonces te ayuda a dormir mejor. Esa sería una sugerencia de por qué tener el reloj para dormir. Otra cosa también, por la mañana cuando me voy a levantar, no tengo que ir y apagar la alarma del teléfono ya la alarma me suena aquí en el teléfono. No es como te puedes quedar dormido porque no te levantaste con el reloj, no. Ya tú estás durmiendo y ahí mismo te suena la alarma, ahí mismo la apagas y ya, no tienes que, te va a sonar en el brazo. Ni siquiera tienes que ver la hora ni nada, te preocupas de eso. Otra cosa también importante es que podemos instalar aplicaciones, hasta para controlar el termostato del aire acondicionado, las luces, activar Google Assistant para darle comando y que apague las luces, que enciende el aire acondicionado a tal temperatura, y todo simplemente desde la muñeca con el reloj. Ahora, dejando de lado lo positivo, sí me ha traído cosas negativas también. En lo negativo sí hay algo que me pasó, y fue que cuando lo usaba por varios días me empezaba a doler la muñeca. Busqué en internet y mucha gente le pasaba y se estaban quejando a Samsung. Samsung recomendaba deshabilitar las mediciones continuas del ritmo cardíaco, entre otras cosas, porque si no lo estaría midiendo constantemente, y cada vez que eso pasa, una luz verde por debajo del reloj, y puede ser que esa luz haga daño a futuro, porque es un rayo láser que te está dando ahí en la misma piel. Incluso en la versión 6 del Galaxy Watch 6, esa luz verde la redujeron un poco, para cuando uno está durmiendo no te moleste, porque es verdad que la luz verde empieza a parpadear aquí abajo, y de noche cuando uno está durmiendo la luz molesta. En el Galaxy Watch 6 la redujeron un poquito y supuestamente no se ve tanto esa luz verde. Y a raíz de esto que me empezó a doler la muñeca, lo dejé, estuve sin usarlo bastante tiempo, incluso para dormir también se me encalambraba el brazo, hasta que salió la versión 6 en agosto del 2023, y producto a las quejas, que la gente se quejaron por eso, sacaron una correa nueva, que es esta, con un diseño liviano y cómodo, que no era de goma como la original. La que viene con el teléfono original es una correa de goma, que la vemos aquí, que comparada con la original es de tela. Y dije, bueno, déjame probar esta correa, que por lo de hecho no es barata. Pude comprar la correa e instalarla aquí porque era compatible con el Galaxy Watch 4, cosa que
no tuve que cambiar de reloj, porque si no hubiera tenido que comprar el Galaxy Watch 6 solamente para usar la correa esta. Una vez que la instalé, esto fue un cambio grande. Ya pude activar todo de nuevo y usarlo para dormir. Pero para dormir sí no lo pongo tan ajustado. Sí lo aprieto un poquito, cosa tal de que no me quede tan ajustado. Lo aprieto un poquito así, que me quede un poco suelto ahí, porque tan ajustado sí todavía me sigue molestando. Ya para andar normal sí la ajusto un poco. Tampoco me la aprieto mucho, normal me lo dejo medio suave. Y una vez que esté floja, también en el uso diario recomiendo el uso de estiramiento de las articulaciones de los dedos, cada 1 hora más o menos, o 1 hora y media. Eso lo recomiendo aunque no usen el reloj. Por lo menos se hacen trabajo manual o algunas cosas de estas. Pero usando el reloj siento que me ha ayudado bastante estirar las manos y los dedos también. Por lo menos todos los días por la mañana, antes de dormir. Otro punto a tener en cuenta es la batería. Me dura todo el día y hasta un poco más, depende del uso que le demos. Para mí está bien, no tengo problema con ponerlo a cargar todos los días después que llego del trabajo, y en 1 hora va de 0 a 100, en una sola hora se carga full. La pantalla es más grande, un 30%, quiere decir que con el mismo tamaño de 44 milímetros vamos a tener más pantalla. Vean que aquí hay un borde negro por fuera, ese borde sería un poquito más fino. Cosa que me gustaría también probar, porque aquí yo, como no es la versión LTE que de la línea, se conecta el teléfono por Bluetooth y a veces cuando me llaman la llamada no se oye tan bien. A veces se corta un poquito, no siempre, pero yo creo que con el Bluetooth 5.3 va a mejorar un poco más en lo que es la llamada, porque ahí lo uso bastante. Este video lo saqué especialmente para eso, para cuando salga el 7, hacerle una review al 7 a ver qué tanto mejoraron. Últimamente están sacando los dispositivos, sea reloj, teléfono, piezas de computadora, cualquier cosa, están sacando las cosas, pero no veo el cambio como años atrás, que sí se veía un paso adelante. Ahora como que sacan pequeños cositas, entonces ya no podemos brincar del 4 al 5, del 5 al 6, no, sino que tenemos que esperar, un ejemplo, del 4, si ya tenemos el 4, esperar 5, 6 y quizás el 7. Y si el 7 no tiene muchas cosas, esperaremos el 8 entonces. Porque la verdad que con este me funciona perfecto. Si le podemos instalar el mismo sistema operativo, lo podemos hacer todo igual. Cosa que ellos dicen en el website que no se puede hacer, y mira, sí se puede. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, déjenme un comentario, una manito para arriba. Si no se ha suscrito, por favor suscríbase para que esté al tanto del próximo video en el futuro. Nos vemos en el siguiente video.